Sí, en Latinoamérica hubo una tradición de pensamiento liberal. Parece difícil a veces entenderlo porque muchas de las políticas que tomaban los gobiernos eran más bien de control del Estado. Tuvimos muchísimos hombres fuertes a lo largo de la historia de Latinoamérica y sin embargo hay una serie de personajes que aplicaron políticas liberales o que defendieron políticas liberales. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Gabriela Calderón de Burgos. Gaby Calderón, gracias por estar con nosotros, quien ha publicado el libro En busca de la libertad, vida y obra de los próceres liberales de Iberoamérica. Gaby Calderón es fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Queito, editora de elqueito.org y columnista de Primicias. Durante 20 años fue columnista de El Universo, además de En busca de la libertad. Ha escrito otros libros como Entre el instinto y la razón. Gaby, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias por la invitación. ¿Quiénes son los liberales, estos liberales latinoamericanos, y por qué, a pesar de su importancia, pues vivimos políticas tan intervencionistas, tan estatistas en América Latina a todo lo largo de la historia? Bueno, una cosa muy común a nosotros es que la ley o las constituciones suelen decir algo y en la práctica suele suceder algo que a veces es totalmente lo contrario. Es esa disparidad entre lo que decimos y lo que hacemos. Es algo muy nuestro, de nuestra cultura alrededor de la región. Y otra cosa es lo que pasa cuando determinados pensadores llegan al poder. Una cosa es desde afuera y otra cosa es en el poder. Y otra cosa que la historia pues es de los que se imponen, de los que ganan, y se cuenta de esa manera y quedan en el olvido las ideas del otro lado, de cierta manera. Entonces, lo que he tratado de hacer en el libro es rescatar esa tradición que sí existe y existía incluso en ese momento. Gaby, cuéntanos de algunos de estos próceres liberales de Iberoamérica. ¿Quiénes son? A ver, el primer personaje es Francisco de Miranda, que tal vez es el más conocido de los que están en el libro. Se habla mucho en América Latina de Simón Bolívar, hubo hasta una serie dedicada a este personaje, tuvo una relación cercana con Francisco de Miranda. Sin embargo, creo que se estudia poco a Miranda, a pesar de la abundante información que hay. Otro personaje es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que yo digo que es como el Thomas Paine de las revoluciones al sur del Río Grande. Sí, y Thomas Paine es un personaje a propósito poco conocido, pero que fue de los padres fundadores de Estados Unidos, quizás uno de los más liberales. Y claro, ¿por qué lo comparo con este personaje? Porque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió una carta a los americanos españoles que se convirtió como un manifiesto para difundir la idea de la independencia del Imperio Español. Y entonces, ¿quién era la persona que escribió este panfleto tan influyente? Eso es lo que trato de hacer en el capítulo sobre este personaje. Otro personaje es José María Luis Mora. Tengo a dos mexicanos en el libro, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, que a mí me llama la atención que Lorenzo de Zavala es más reconocido fuera de México que dentro de México. Y en México lo consideran con frecuencia un conservador más que un liberal, ¿no es así? Y claro, y viene a ser de los liberales de esa época uno de los más radicales a favor del liberalismo y de hecho se lo considera en gran parte de la literatura con la que me topé cuando lo empecé a investigar como un traidor de la patria. Esto pues en clave de esta historia narrada de una manera pues nacionalista y lo que trato de rescatar es las ideas que él promovía, porque antes que ser fiel a un Estado, él era fiel a determinados principios de filosofía política. ¿Cuáles eran estos principios en el caso en particular de Lorenzo de Zavala? El principio por el que él más luchó a lo largo de su carrera política sería la descentralización del gobierno, es decir, un federalismo no solo de nombre, sino en la práctica. Y ya cuando vio que eso pues estaba mal logrando, pasó a Texas y trató de construir pues en el Estado Independiente de Texas eso que no logró en México. Y ya cuando vio que eso no iba a ser posible en Texas, pues él empezó, antes de morir, pues él dijo tal vez Texas debería ser parte de este gran experimento que es la revolución. Por eso se le considera traidor en realidad, porque pues se dio cuenta de que con el gobierno centralista mexicano no podrían fructificar sus ideas. Realmente lo que hay en estos personajes y que está en Zavala como en los demás es
un ideario compartido, unos principios que tienen que ver con una forma de gobierno que muchos de los intelectuales de la época admiraban y deseaban para estas repúblicas nacientes, pero que al calor de las batallas, que en algunos casos duraron más de 3 décadas, no lograron consolidarse. Gaby, estamos acostumbrados a que en Estados Unidos y por influencia también en México y en algunos otros países, cuando se habla de liberal, ya no se refiere, ya la gente no se refiere a alguien que defiende las ideas liberales, las ideas de libertad económica, libertad política, libertad personal, sino a personas que defienden una intervención del gobierno en la economía. ¿Cuál es la definición que usa usted de liberal aquí y cómo se compagina con los personajes liberales que escogió? Afortunadamente en el mundo hispanoparlante no hemos perdido la palabra. No, seguimos usándola, porque en Estados Unidos casi en Estados Unidos tiene otro sentido, ¿verdad? Sí, hay que decir classical liberal para saber que habla uno de un verdadero liberal. Sí. Exacto, y entonces yo lo defino como un liberalismo clásico de separación de poderes, de un gobierno limitado, una filosofía a favor de la paz y de libertades individuales, incluyendo sobre todo pues, la libertad económica, que yo creo que a lo largo de la historia de América Latina nos llega pues, un liberalismo que le da prioridad a la libertad en otras facetas, como que si se pudieran ejercer esas otras libertades prescindiendo de la libertad económica. Y yo creo que la historia de América Latina demuestra pues, que eso no es así. De José María Luis Mora, ¿por qué lo escogió? Bueno, José María Luis Mora viene a ser como el padre fundador de la política económica en México. Él hablaba del riesgo de la banca pública. Él decía que eso generaría pues, industrias falsas y que convertiría al Estado en una especie de... ¿Cómo ha ocurrido? Como resultó ocurrir, claro. Sí. Y está muy adelantado a su tiempo, porque él también habla de cómo el Estado no debería ser una agencia de empleo. Y habla pues a favor de mercados abiertos, mercados competitivos y la importancia de explicar estos principios económicos a la población en general. Entonces él hace mucho trabajo por fundar, digamos, programas de economía en las instituciones educativas que había en esa época en México. Gabriela, ¿qué la lleva a usted a escribir En busca de la libertad? Yo quería entender por qué somos como somos. Quería entender de dónde venimos. Y leía a un historiador mexicano-español, Tomás Pérez Bejó, que decía que somos lo que nos contamos que somos. Y eso me asustó mucho, porque lo que nos contamos que somos es muy negativo. Somos una región donde somos conocidos o representados por los caudillos, los hombres fuertes, los golpes de Estado, los gobiernos militares. Y yo me preguntaba si había algo más allí, si eso era lo único que había aquí. Y me topé con un sinnúmero de personajes que valía la pena rescatar. Ahora, siempre he tenido la idea de que en México, en Latinoamérica, que México es lo que conozco mejor, siempre ha habido personas que defienden el pensamiento liberal, pero también tengo la impresión de que siempre han estado aislados, que las políticas populistas, los líderes populistas resultan mucho más rentables políticamente y por lo tanto más populares y generan movimientos, y que los liberales han estado siempre aislados. ¿Es el caso en toda América Latina? No, por ejemplo, más recientemente Javier Milei gana la presidencia con un discurso liberal, abiertamente liberal, y en los personajes retratados en mi libro tenemos unos que fueron... ¿Después de cuántas décadas de peronismo gana la presidencia? Claro, ¿Después de cuántos fracasos económicos? Luego de como 7 décadas, ¿no? Pero antes de eso había 70 años en que Argentina tenía una democracia liberal muy próspera, también hubo un largo periodo ahí. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo a fines del siglo XIX y uno de los 10 más ricos durante 20, 30 años. Y claro, y lo que yo rescato en este libro es que estos personajes tuvieron mucha influencia en un momento importante, el momento de la fundación de estas repúblicas. Y entonces me parece importante contar eso, o sea, que eran liberales que no solo tenían ideas claras, sino que llegaron a redactar constituciones, a ser presidentes de comisiones redactoras en constituyentes, a ser presidentes. ¿No? En Argentina, y que sigue siendo recordado como un gran liberal. En Ecuador está Rocafuerte, quien es tratado en este libro. ¿Sí tuvieron esa influencia? Sí, Claro, y por ejemplo está Juan Germán Rocio, que tuvo influencia
antes y después, o sea, antes de la Guerra de la Independencia y después, y también está Manuel Belgrano, que fue muy influyente en el Río de la Plata. Juan Hipólito Vieites, que es más desconocido porque era amigo pues, de Manuel Belgrano y de cierta manera ha sido opacado por esta figura tan conocida en la historia argentina. Pero a mí lo que me parecía interesante rescatar es cómo estos líderes en ese momento eran parte de la fundación de nuestros países, parte importante de los debates, tanto a través de los medios de la época como en correspondencia personal, cómo ellos lograron influir para llevar el proceso hacia donde terminó. Qué errores se cometieron, qué cosas pudieran haberse hecho mejor y por otra parte también descubrir de dónde viene esa influencia, de dónde vinieron esas ideas, porque desde movimientos como el indigenismo se trata de vender la idea de que Latinoamérica no es parte de Occidente. Sin embargo, el mismo comunismo, marxismo es un producto de Occidente también. Y lo que hacían estos personajes es beber de las mismas fuentes que bebieron este movimiento de la Ilustración en Occidente, pero no solo eso, muchas fuentes venían de la misma España y anteceden a la Ilustración escocesa e inglesa. Entonces yo lo que trato de explicar aquí es de dónde salieron estas ideas que vemos reflejadas en las actas de independencia. De hecho, el término liberal, si no mal recuerdo, surge en España y en América Latina. En la Constituyente de Cádiz. Efectivamente, en 1812. Ajá. Y sin embargo, por una u otra razón, mantuvimos en España y en Iberoamérica regímenes autoritarios a lo largo de mucho tiempo. Claro, el término liberal antes se utilizaba como para decir que alguien era generoso. Así es. Es un señor muy generoso o un señor muy liberal. Pero en el sentido político se empieza a utilizar cuando se redacta la Constitución de Cádiz para referirse a aquellos que querían limitar el poder de la monarquía. Y lo que termina sucediendo en América Latina es que mientras que se hace una revolución para arrasar con todas las tradiciones y hacer como un borrón y empezar desde cero, al norte del Río Grande, en la Revolución Americana, la revolución se hizo para conservar libertades antiguas, Old English Liberties. Y estos padres fundadores de América Latina que están en el libro hablan de libertades antiguas de España, algunos de ellos. Y otros, en cambio, hablan pues solo de lo malo y entonces tenemos ahí una contrariedad, ¿no? Unos que tratan de preservar tradiciones antiguas que respetaban las libertades individuales y otros que simplemente reniegan de todo, de lo bueno y de lo malo, y tratan de diseñar algo desde cero. Esa es como una influencia constructivista, positivista que hay en América Latina que no llegó a las 13 colonias de Inglaterra. Gabriela, ¿su personaje favorito entre estos próceres cuál es? Bueno, estaría entre esos Lorenzo de Zavala, José Ignacio de Pombo, de Colombia, y José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. ¿Está satisfecha con el libro una vez que lo ha publicado? La verdad que sí, yo lo escribí en parte para responderme un montón de preguntas que yo tenía, de estos vacíos que yo sentía que tenía acerca de nuestra historia no tan lejana, porque se conoce mucho de la fundación de los Estados Unidos. Este año se cumplen 250 años. Y ellos son un pueblo muy estudioso de su historia, tanto de lo bueno como de lo malo. Y me da la impresión que nosotros teníamos un relato de baja resolución. Gabriela Calderón de Burgos, autora de En busca de la libertad, vida y obra de los próceres liberales de Iberoamérica. Gracias por esta plática. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.